yo no entiendo cómo hay pautas nutricionales que se hacen sin conocer al paciente, mandando un mail, por ejemplo. Jamás podría hacer eso. ¿Qué es el SIBO y cómo se detecta? El intestino está conectado con nuestro cerebro y yo le llamo al intestino nuestro segundo cerebro. ¿Y el SIBO no es lo mismo que el colon irritable? El colon irritable es una condición que no es reversible. Comer pan todos los días, ¿es malo para la salud? No, al revés. ¿Recomiendas el ayuno intermitente? Para algunos pacientes, sí. Nuestra microbiota intestinal puede verse afectada por un estrés crónico, ansiedad, por ejemplo, también mala calidad del sueño. ¿La dieta keto es realmente saludable o es solo una moda? Sean todos muy bienvenidos a un nuevo episodio del podcast de Salud Tech. Hoy es un día muy especial. Hoy día no me acompaña mi gran socio Iván, pero tenemos una co-host que es una persona muy importante. Además de trabajar en el equipo de marketing de Salud Tech, es mi gran esposa. Wow. Para mí, Nati, es un honor compartir este espacio contigo, en donde vamos a estar hablando cosas súper interesantes. Así que primero queremos escucharte. ¿Qué se siente estar en pantalla por primera vez? Hola a todos, ¿cómo están? Muy bienvenidos. Bueno, les agradezco obviamente la instancia Salud Tech, sobre todo por confiar en mi humilde trabajo. Estamos siempre detrás de escena. Hoy me toca estar acá, frente a las cámaras. Muy expectante porque sé que los contenidos que hemos estado grabando en los podcasts han estado muy buenos, han tenido muy buenos resultados y sé que esta no va a ser la excepción. No va a ser la excepción. Nati, ¿en qué capítulo ya vamos de la primera temporada? Ya pasamos la mitad, vamos en el capítulo 7. Este es nuestro capítulo 7. Perfecto. Y para ello, entonces, trajimos a una tremenda invitada, nutricionista, influencer, ya con una audiencia de más de 40.000 personas, experta en algunas temáticas muy relevantes en estos tiempos, como por ejemplo el SIBO. Así que bienvenida, Maca Espinosa. ¿Qué se siente estar acá? Ay, muchas gracias por invitarme. Estoy muy feliz en mi primer podcast, así que espero hacerlo muy bien. Excelente. Así va a ser. Oye, vamos a partir de lleno, ya lo adelantó un poquito Juanpa, con un tema que es bien tendencia en redes sociales, yo creo. Yo algo he escuchado, algo sé por ahí, pero qué mejor que tener aquí a la Maca que nos va a estar comentando de primera línea qué es acerca de este tema que vamos a estar conversando. Maca, para partir, cuéntanos, ¿qué es el SIBO y cómo se detecta? Bueno, el SIBO es una condición donde hay un exceso de bacterias en nuestro intestino delgado, ¿cierto? Hay más bacterias de las que deberían haber, que normalmente si estas bacterias se encuentran en el colon, que es nuestro intestino grueso, pero no en el intestino delgado. Que estas bacterias estén en exceso aquí genera no solamente síntomas gastrointestinales a través de la fermentación de algunos carbohidratos fermentables, sino que también genera, por ejemplo, una mala absorción de nutrientes. O sea, es un paciente, normalmente el perfil del paciente que tiene mucha inflamación, dolor, distensión abdominal, puede tener diarreas, estreñimiento, muchas veces las dos juntas. Un paciente que tiene, por ejemplo, anemia o deficiencia de vitamina, donde los doctores no encuentran la causa y muchas veces es por tener este exceso de bacterias. Ahora, tenemos este perfil del paciente, ¿cierto? ¿Cómo detectamos que tiene un sobrecrecimiento bacteriano? A través de un test que se llama test de aire expirado con lactulosa. Este test dura más o menos entre 2 a 3 horas, no es invasivo, el paciente solamente tiene que soplar cada 10 a 15 minutos y bueno, es mucho más barato que por ejemplo otro test que que podemos hacer, que es un cultivo donde sacan una muestra del duodeno y finalmente cultivan esas bacterias. Pero este test no, sino que el paciente va, se toma el examen de 2 a 3 horas, paga más o menos alrededor de 50.000 pesos y en 10 días le llega el resultado. Buenísimo. Oye, una pregunta antes de que pase a la siguiente. La verdad es que yo algo estuve investigando con respecto a los motores de búsqueda que tienen que ver con el SIBO, al menos en internet. Siento que en el último tiempo se han incrementado las búsquedas de este famoso concepto SIBO. ¿Por qué crees tú que hoy es como más buscado que antes? La verdad, el SIBO existe hace mucho tiempo. Hace mucho tiempo. ¿Qué pasa? Que en España, que son los precursores también de toda la microbiota intestinal, son para mí los padres de la microbiota intestinal e intestino, se empezó a hablar mucho más de esto.
Empezaron a viralizar también mucho más el sobrecrecimiento bacteriano, empezó a verse en redes sociales, lo cual hizo que también después de unos años, de un tiempo, empezara a llegar también a Chile. Yo creo que, por ejemplo, TikTok, las redes sociales, fueron también muy precursoras de que hoy día se hable y esté tan en tendencia o como en moda, que también le dicen mucho a mis pacientes, este tema. Y estoy súper agradecida de eso también, porque muchos pacientes han podido sanar y curar de sus síntomas y vivir una mejor calidad de vida. Súper. Oye, Maca, ¿y el SIBO no es lo mismo que el colon irritable? ¿O en qué nos estamos confundiendo? Sí, es una buena pregunta, Nati, porque normalmente la gente lo confunde. Ahora, ¿por qué lo confunden? Porque los dos presentan síntomas gastrointestinales. ¿Qué pasa? El colon irritable, primero está en el intestino grueso, ¿cierto? Es el colon. Y el colon es una condición que no es reversible. O sea, es una condición donde nosotros como nutricionistas, que se acompaña de psicólogos también, que normalmente parte este dolor y estos síntomas desde una ansiedad, desde un estrés, ¿cierto? Y que cuando el paciente no está estresado, no está ansioso, no tiene colon irritable. En cambio, con un SIBO, un sobrecrecimiento bacteriano, el paciente come manzana, el paciente come ajo, el paciente come cebolla y el paciente fermenta estos carbohidratos y siente síntomas gastrointestinales. Entonces puede estar a lo mejor todos los días en sus vacaciones súper relajado, pero con síntomas gastrointestinales. Y se detectan de forma también diferente. Por ejemplo, el colon irritable es un diagnóstico clínico, es decir, descartamos patologías, descartamos que seas celíaco, descartamos que seas intolerante a algo, descartamos que tengas SIBO. Cuando ya no tenemos más diagnósticos, decimos, bueno, bajo el historial clínico de este paciente es muy probable que sea un colon irritable. En cambio, como hablábamos antes, el SIBO no. El SIBO sí tiene un test de aire expirado donde sí diagnosticamos y decimos, aquí hay bacterias en el intestino. Acabo de aprender algo nuevo. La verdad, yo también pensé que tenía colon irritable, pero parece que tengo SIBO. Parece. Oye, Maca, tú mencionaste un tema súper importante, más aún para aquellas personas que en mi caso, por ejemplo, que me toca manejar una empresa. Hoy día en Salud Tech hay más de 300 médicos, somos cerca de 20 empleados. Y la verdad es que convivir con la presión, convivir con el estrés de poder llegar a fin de mes, de cumplir con todas las cosas que hay que cumplir, la verdad es que a mí personalmente me generan malestares en mi guata, ¿ya? Entonces, tú acabas de comentar y mencionar que el estrés y la ansiedad pueden ser impulsores de, ¿cierto?, un colon irritable, sí. Pero también se ve gatillado en un SIBO, ¿o no? Sí, de todas maneras. O sea, nuestra microbiota intestinal puede verse afectada por un estrés crónico, ansiedad, por ejemplo, también mala calidad del sueño. De todas maneras se ve afectado. ¿Cómo? Subiendo el estrés crónico, ¿cierto? O la ansiedad, suben esta hormona, que es la hormona del cortisol. ¿La conocen? Que es nuestra hormona del estrés, ¿cierto? Cuando estamos muy estresados, tenemos carga laboral alta, estamos pasando por un mal proceso, esta hormona del estrés sube. ¿Ya? Esta hormona hace que, por ejemplo, nuestras bacterias buenas que tenemos en el intestino, que nos protegen, disminuyan. O sea, que no las generemos como las estamos generando en un ambiente normal. Y también, por ejemplo, produce que haya un aumento de bacterias malas en nuestro intestino, ¿cierto? Que son mucho más proinflamatorias que las bacterias buenas que tenemos, que hacen todo lo contrario. Entonces, sí, de todas maneras, un paciente estresado, un paciente ansioso, un paciente que está pasando un momento donde tú lo ves con harta, por ejemplo, carga laboral, como es en tu caso, es un paciente que normalmente puede presentar síntomas gastrointestinales, de todas maneras, y dañar su microbiota y así generar más bacterias, un exceso de bacterias malas finalmente. ¿Y qué tenemos que hacer? ¿Qué tenemos que hacer en ese caso? De todas maneras, consultarlo. O sea, de todas maneras. Ahora, hay errores comunes. Por ejemplo, ¿qué hace la gente? Normalmente, ¿qué hacen ustedes cuando tienen estos síntomas gastrointestinales y están con harta carga laboral? ¿Qué es lo que hacen? Seguir trabajando. ¿Seguir trabajando? ¿Y tú, Nati? Yo no sé qué hago en realidad. No tengo tanta carga laboral, parece. Mira, normalmente el que hace el paciente busca en internet, ¿cierto? ¿Qué hacer? ¿Qué tomarse? Le pregunta a la mamá, le pregunta al amigo, oye, ¿sabéis qué? El otro día me compré un probiótico súper bueno, me compré un medicamento, y empiezan a tomarse cosas y a sacar cosas. No es que dejé la lactosa. Eso es lo que me hace mal. No, es que sabéis que ya no como cosas procesadas. Empiezan a hacer cosas ellos mismos. Entonces, ¿qué hay que hacer? Consultarlo a un especialista, un gastroenterólogo, algún nutricionista, decirle, oye, mira, ¿qué puedo estar haciendo? Me tomaron estos exámenes, ¿tú crees que puedo tener otra cosa? ¿Me recomendáis algún suplemento? Es lo que hay que hacer. O sea, tomar carta en el asunto y no quedarse con esa mala calidad de vida finalmente.
Sí, yo estoy de acuerdo contigo, Maca, porque al final yo creo que, de hecho, con la pregunta que me hiciste recién, quizás mucha gente después se deja llevar por lo que le pasó al amigo. Como, ay, cacha que mi amigo tiene esto, entonces yo tengo los mismos síntomas, debo tener. Y después me metí a TikTok y salía, no, otra galla que tenga lo mismo, pero tiene otra cosa. Entonces al final digo, ¿qué tengo? Como que al final uno se va como metiendo cosas en la cabeza de acuerdo a lo que le dice el de al lado, lo que dice internet, y realmente uno tiene que en verdad partir con uno mismo yendo a un profesional para que te diga qué es lo que tienes, ¿cachai? Al final son muchas enfermedades que quizás tienen síntomas muy parecidos y ahí uno tiende a quizás el error de autodiagnosticarse. Y en base a esto que estábamos conversando, Maca, ¿hay alimentos saludables que quizás alimenten el SIBO que haya que quizás reducirlos o bien eliminarlos por completo? Sí, de todas maneras, no eliminarlos por completo, ¿ya? Pero en el tratamiento de un sobrecrecimiento bacteriano, un SIBO, tenemos 3 fases. En la primera fase, lo que hacemos, y yo le explico así a mis pacientes, lo que vamos a hacer es no alimentar a estas bacterias. No queremos alimentarlas para que estas bacterias no fermenten. Si no fermentan, no hay síntomas gastrointestinales, ¿cierto? Entonces, ¿qué hacemos? No darle el alimento. ¿Cuál es el alimento? Los famosos FODMAPs, que hoy en día son tendencia en redes sociales, las dietas bajas en FODMAPs, los alimentos con FODMAPs, etc. Hay diferentes tipos de FODMAPs. Por ejemplo, la lactosa es uno. Los fructanos del trigo, o sea, muchas veces los alimentos con trigo, con gluten, es otro. La fructosa, o sea, hay muchas, por ejemplo, frutas como la manzana, la pera, la sandía, que generan síntomas gastrointestinales a estos pacientes que tienen SIBO, y ellos creen así como, Maca, me hace mal, es mala. Yo digo, no es una fruta mala, o sea, tiene muchas vitaminas, minerales, fibra, pero hoy en día, con tu condición, a ti te hace mal, y vamos a tener que sacarla por 6 semanas. Pero después vamos a volver a la fase de reintroducción, que es cuando volvemos a probar esta lactosa, volvemos a probar estos fructanos del trigo, volvemos a probar esta fructosa, como también otros FODMAPs que hay. Oye, en base a esa consideración, por ejemplo, si yo tengo SIBO y la manzana me hace mal, ya, la voy a reducir por 6 semanas, pero eso quiere decir que yo en un futuro igual voy a poder consumir manzana, pero quizás en porciones pequeñas, más controlado, o realmente quizás si la manzana me hace mal, ojalá sacarla de mi dieta. Eso, Nati, yo siempre le digo a mis pacientes, vamos a tratar de hacer todo lo posible para que tú vuelvas a comer de todo y que en tu intestino tolere todo lo que hoy día no está tolerando, ¿cierto? Las legumbres, el ajo, la cebolla, coliflor, manzana. O sea, vamos a intentar que esto funcione bien para que comas de todo. Pero de repente también tenemos pacientes con sobrecrecimiento bacteriano, pero que son, por ejemplo, intolerantes a la fructosa. Y que nos damos cuenta en el camino. O sea, son pacientes que finalmente no pueden comer tanto contenido de manzana. Pueden comer, no sé, 75 gramos, pero se comen 120 gramos de manzana y les hace mal. Y eso va a depender de cada paciente. O sea, lo ideal es que sí vuelvan a comer de todo y, por ejemplo, en tu caso, vuelvas a comer manzana. Pero todo depende del paciente, la intolerancia y cómo vaya haciendo el tratamiento, que también lo haga. También es un tratamiento que muchas veces se acompaña de tratamiento antibiótico. Hay pacientes que lo hacen, pacientes que no lo hacen. O sea, todo depende también del paciente y las ganas que tenga de poder hacerlo. Perdón, acabas de mencionar un tipo de alimento que no me quedó muy claro cómo se escribe, cómo se pronuncia. Dijiste algo de FODMAPs, FODMAPs. ¿Podrías profundizar un poco más de eso? Sí, los famosos FODMAPs, ¿vale? Se escribe FODMAPS, ¿vale? Los FODMAPs son carbohidratos, ¿sí? Que contienen los alimentos, pero son carbohidratos fermentables. Por ejemplo, un carbohidrato fermentable, o un FODMAPs en este caso, es la lactosa. Otro podría ser el sorbitol, otro podría ser los fructanos del trigo, otro los oligosacáridos, y así hay bastantes tipos de FODMAPs. Estos FODMAPs, ¿por qué son tan famosos cuando hablamos de SIBO? Porque son el alimento de estas bacterias que hay en nuestro intestino. O sea, cada vez que nosotros comemos un alimento con lactosa, un alimento con sorbitol, un alimento con alto contenido de oligosacáridos, llega a nuestro intestino delgado y estas bacterias están esperando que tú le mandes esto para fermentarlo. Cuando lo fermentan, te generan síntomas gastrointestinales y mala absorción de nutrientes. Quedó clarísimo. Clarísimo, como el agua. Oye, Maca, hoy día estamos mucho más expuestos que antes por todo esto de las redes sociales, el manejo de la información que hoy día anda circulando en Instagram, en TikTok y en todos lados. Entonces, te quiero preguntar acerca de ¿cuál es el error más común que cometen las personas cuando se sin pasar por un nutricionista, se intentan sanar su intestino sin consultar? Mira, el error más común que yo veo bajo mi experiencia con mis pacientes es un poco lo que les decía antes. Primero,
las dietas de TikTok, lo que te recomendó la vecina, el amigo, lo que le funcionó a tu mamá. También es muy común ver en consulta, Maca, es que hace 5 años me dieron tal medicamento. Ay, como lo tenía en mi casa, me lo volví a tomar. Como hace 5 años me funcionó, pensé que ahora también me iba a funcionar. Y no, llevo como 3 meses con ese medicamento, no me ha funcionado. Súper común de verlo, súper común. Uno lo encuentra como, wow, igual está esperando 3 meses con un medicamento que nadie se lo está dando hoy en día, nadie se lo está diagnosticando, nada, y llega acá después de 3 meses con estas preguntas, ¿cierto? Otra pregunta muy común es empezar a llenarse de suplementos, probióticos, ¿cierto? Y es como, no, es que estoy, Maca, con omega 3 porque lo vi. Estoy con este polvo porque lo vi. Estoy con este prebiótico porque también lo vi en TikTok. Después estoy con estas enzimas digestivas, pero no sé cómo tomarlas, pero las estoy tomando. Entonces, se llenan de suplementos también los pacientes, se automedican, se autosuplementan y también se autodiagnostican. Es muy heavy, es muy común verlo, muy, muy común. ¿Y qué le dirías tú a esos pacientes que están automedicados? Siempre lo que le digo a mis propios pacientes es, bueno, cuéntame cuáles son los medicamentos que ves, o sea, los medicamentos que tomas, qué síntomas tienes hoy en día, te ha funcionado o no te ha funcionado, hace cuánto tiempo también te lo dieron. Lo primero que hago es, si no hay ningún médico detrás de este medicamento, suspendámoslo. Claro. O sea, suspendámoslo de primera línea, suspendámoslo, ¿cierto? Después lo mismo con los suplementos. Los suplementos son buenísimos, son un plus siempre, pero hay que ver en qué momento se lo toma, de qué marca está tomando, qué ingredientes trae ese suplemento, ¿será bueno hoy día dárselo o en 3 meses más? O sea, también hay que hacer un orden de suplementos, hay que suspender medicamentos que no están recetados por médicos y obviamente empezar una pauta nutricional personalizada para el paciente. Buenísimo. Nati, vamos a pasar a otro tema. Un tema ya más de ti, Maca, de cómo ves tú la nutrición, de cómo trabajas en el día a día, de tu mirada integrativa. Cuéntanos un poco quién es Maca Espinosa, qué hace en su consulta y por qué, en el fondo, tu consulta es distinta a la de las demás. Uh-huh. Bueno, qué risa la pregunta. Bueno, más allá que nutricionista, ¿cierto? Encuentro que mi consulta nutricional es un enfoque integrativo porque veo a un paciente como un todo. O sea, muchos pacientes me dicen, Maca, yo voy a tu consulta y podemos copuchar, por ejemplo. Sí, que yo me tomo la hora completa contigo para saber cómo te fue. Me contaste la otra vez que fuiste a un festival. ¿Y cómo te fue en el matrimonio? ¿Y qué comiste? ¿Y cómo estás hoy día? ¿Cómo te ha ido con tu psicólogo? O sea, es una consulta donde veo al paciente como un todo, no solamente como la nutricionista, que cuánto estáis pesando, cuál es tu peso ideal y este es tu IMC, ¿cierto? No. Entonces, en ese aspecto también siento que los pacientes tienen esa confianza para contarme, Maca, por ejemplo, no me fue bien con la pauta, es que esto no me gustó, es que en verdad me fui de vacaciones y no la hice. Y ¿saben qué? Nunca, y yo les digo, no soy nadie para poder retarte, por ejemplo, ¿cierto? O tienen toda esa confianza para decirme, Maca, ¿sabéis qué? Hoy esa colación me la salté. Me la salté porque no me gustó mucho. Pero bacán, ¿te la cambio o en verdad no la querís ahí? Entonces, es una consulta donde, más allá de la nutrición convencional, vamos y hacemos una buena onda, que le llamo yo, ¿cierto? Un buen ambiente donde nos relajamos, donde hablamos, donde te conozco, como también muchos pacientes, como me siguen en redes sociales, conocen mi vida, conocen a mi papá, conocen a mi mamá, conocen a mis hermanas, se saben mucho más allá de mí, podemos intercambiar gustos, podemos cambiar hábitos. Entonces, realmente encuentro que es un lugar donde van a ir a tomarse un cafecito, a tomarse un té, a copuchar, y aparte de eso, estamos arreglando tus hábitos, calidad de vida y tenés una pauta nutricional. Eso es un enfoque más integrativo y no solamente una nutrición convencional. Bonito. Súper, o sea, al final uno va donde la Maca, no como al médico, igual va como a pasarlo bien, a copuchar un ratito y de pasar y me da mi pautita. Y en base a este como conocimiento que tú tienes de los pacientes, ¿qué tan importante tú consideras que es conocer la historia de vida, las emociones, el contexto de cada paciente a la hora de hacer una pauta nutricional? Súper importante. O sea, tan importante que yo no entiendo cómo hay pautas nutricionales que se hacen sin conocer al paciente. Mandando un mail, por ejemplo. Jamás podría hacer eso, jamás. Es tan importante como decir, yo necesito saber tus horarios, en qué trabajas, cómo llegas a la consulta. ¿Llegaste porque te obligaron a venir?
porque te sacaron la hora, o llegaste porque en verdad estáis súper motivado y querís bajar de peso, subir músculo, porque tenéis metas, cambios de hábito. También es súper importante también porque en un buen historial clínico que uno hace, uno también conoce cosas que el paciente de repente en un Word, llenar un formato, no te cuenta. Muchas veces tú conoces, por ejemplo, que todas estas ganas de venir al nutricionista partieron por otra cosa, por algo súper personal de él. Y de eso es que él se toma para poder cumplir finalmente la pauta. O sea, tú estás ahí motivándolo constantemente. Oye, acuérdate lo que querés cumplir. Acuérdate de por qué empezaste esto. Es mucho más importante porque es mucho más humano. Si finalmente, más allá de que yo sea nutricionista, de que tú estés frente a un médico, un kinesiólogo, etcétera, estamos todos siendo súper humanos también, ¿cierto? Y todos tenemos sentimientos, emociones, todos de repente estamos estresados, todos tenemos nuestros problemas. Entonces, llegar a un historial clínico completo, de saber por qué llegaste aquí, en qué trabaja, en qué te gusta, cuáles son tus antojos, es mucho más importante que, por ejemplo, solamente saber tu peso y tenerlo en una ficha. Yo encuentro que esto es súper importante porque de repente, no sé si le ha pasado, yo creo que a más de una persona le ha pasado, que vaya al médico y efectivamente llegáis, te sentáis y de verdad sentís como esa como distancia con el médico, que es como casi que no te pregunta cómo estás y es como ya, ¿a qué viniste? Y es como, pucha, tú pensáis, pucha, pregúntame un poco de mí, no sé, que sepáis un poco de mi historia, quizás si tengo alguna enfermedad, cómo lo estoy pasando, porque eso afecta directamente en que quizás en el motivo de consulta que yo estoy viniendo acá a preguntarte. Y también considero súper bacán que tengáis como esa cercanía con tus pacientes, porque al final, personalmente, yo he ido al nutricionista y me da lata ir al nutricionista porque digo, ya me mandó la pauta y ya empiezo a ir unos días y después, chao, la dejo. Pero en verdad, si tú estás como detrás, conocés la historia, después veis en la otra sesión, oye, ¿cómo está tu perrito? ¿Cómo te fue acá? Decís, pucha, en verdad ella está preocupada no solo de mi plan nutricional, sino como de mí como persona, ¿cachai? Entonces, eso ya como genera una conexión, encuentro que te da un plus súper importante a la hora de seguir con tus pacientes y obviamente que te vayan recomendando, que sigan contigo y que al final sigan la pauta y que hayan resultados. Eso para mí es fundamental. Así que bien Maca. Pide una hora. Sí. Después vamos a pedir una horita. Maca, ¿qué tan real es que todo parte por la guatita o por el intestino? Mira, es muy real. Porque el intestino está conectado con nuestro cerebro. Y yo le llamo al intestino nuestro segundo cerebro, ¿vale? O sea, todo lo que pasa acá y todo lo que pasa acá, pasa acá. Es bidireccional, ¿cierto? Y existe este eje intestino-cerebro, es real. ¿Qué pasa? Cuando el paciente, por ejemplo, no solamente está estresado, cuando el paciente duerme mal, cuando el paciente come mal, cuando el paciente no puede absorber nutrientes, cuando el paciente está con síntomas gastrointestinales, que todo esto está conectado, ¿cierto? El paciente pierde calidad de vida. El paciente también puede empezar a generar ciertas patologías, enfermedades. Afecta a todo lo que hacemos en el día, desde tu ánimo hasta un acné, una rosácea, una alergia, síntomas gastrointestinales, cómo te vistes también es súper heavy. Entonces, realmente el estar conectado con nuestro cerebro hace que sea nuestro segundo cerebro y que todo parta realmente de tu intestino. Es muy real. ¿Cómo podemos educar, yo que soy papá de una guaguita de 1 año, ¿ya? Y que yo me considero una persona que me alimento bien o qué sé yo? Pero, ¿qué podemos hacer nosotros los papás, las mamás, como para educar a nuestros hijos pequeños para que sean conscientes desde chiquititos que tienen que escuchar su cuerpo y en este caso su guatita? Lo mejor que pueden hacer ustedes que son papás, lo mejor, y esto lo tomo también de un médico que vi hace muy poquito, que hizo una charla muy buena, pediatra. Él hablaba y decía, lo mejor que pueden hacer los papás frente a esto es darle el ejemplo. O sea, si ustedes, por ejemplo, son súper conscientes de su intestino, del estrés, de la ansiedad, de cómo afecta al cerebro, a su día a día, la absorción, etcétera, y él los ve comiendo todos los días chatarra, por ejemplo, ¿qué va a hacer él? Lo mismo. Comer todos los días chatarra. Y va a crecer con esos malos hábitos, ¿cierto? Si él los ve, por ejemplo, ustedes tomando en exceso todos los fines de semana, ¿qué va a hacer él cuando tenga 15, 16, 17 años? Lo mismo, ¿cierto? Exacto. En cambio, si él los ve cuidando su microbiota intestinal, comiendo verduras, tomando agua, haciendo ejercicio, generando panoramas también de moverse y que no que sea todo, por ejemplo, pantallas,
obviamente él va a crecer con este hábito de que es normal cuidarnos. Es lo que yo hago todos los días y no es una lata, ¿cierto? No es como, ay, qué lata, ahora voy a estar en dieta. No, va a ser, mi papá me criaron así, es normal comer legumbres, es normal comer verdura, es normal cuidarse. No, mi papá siempre tomaron, no sé, probióticos, es súper normal, es súper sano. O sea, lo mejor que le pueden hacer los papás a los hijos es darle el ejemplo, porque no le podías exigir a tu hijo hacer algo si él nunca te vio haciéndolo. Predicar con el ejemplo, entonces. Tenemos una gran tarea, Juan Pablo. De todas maneras, de todas maneras. Después vamos a conversar en la Después casa. vamos a conversar. Y de hecho, en base a eso, yo tengo que admitir, yo soy muy buena para el dulce. No voy a mentir y aquí Juanpa me echaría el agua si yo dijera que no como chocolate casi que siempre. Soy muy buena para el dulce, para el chocolate, para los pastelitos, qué sé yo. Y estoy consciente que está mal. No sé si eliminarlos, pero sí hay que reducirlos. Entonces, en base a esto, ¿tú crees que hay alimentos que todos debiésemos reducir sin importar la dieta? Sí, de todas maneras. Y ahí está la clave, en reducir y no eliminar, ¿cierto? Porque yo soy muy partícipe de podemos comer de todo. O sea, no es necesario que vayáis a una fiesta y vayáis con tu tupper, ¿cachai? No es necesario. O sea, podéis ir a una fiesta y comerte un pedacito de torta, podéis ir a la fiesta y comerte, si hay completo, comerte un completo. Podéis hacer esas cosas, de todas maneras, pero no en exceso. Entonces, ahí hay que considerar mucho también lo que tu paciente, y volvemos de nuevo a esta nutrición integral, lo que tu paciente encuentra un exceso y lo que tu paciente encuentra poco, harto. También tú me mencionabas, ¿cierto? Como no como en exceso. Pero ¿qué para ti es exceso comer dulce? ¿Cierto? No vamos a entrar en detalles, si no hay que quedar mal aquí frente a la audiencia. Sí, eso es muy importante, saber también qué tu paciente considera poco, exceso, mucho. Yo de repente les digo, dime qué tan frecuente comes comida chatarra. Ya, pero Maca, ¿qué es frecuente para ti? Me dice. Claro. Y yo como, ya, dime de lunes a domingo, ¿cuántas veces te pedí algo para tu casa? ¿Cuántas veces comí fritura? ¿Cuántas veces comí azúcar? Y es como, ay, mira, si lo pienso bien, azúcar me compro algo todos los días. Pero igual poco, porque me como una cosita nomás. Y todos los fines de semana es como me pido alguna hamburguesa, algún completo, ¿cachai? Entonces, de repente vais cachando que el paciente te está diciendo que come pocas cosas, pero después cuando tú vas escuchando todo eso, decís, claro, o sea, puede haber una inflamación de todas maneras porque todos los días come azúcar, por ejemplo. Sí. Es importante, yo creo que saber proporcionar, ¿se dice? Sí. Porcionar las comidas, porque al final dices, como, ya, te puedes comer esto, pero una porción. ¿Qué es una porción? De repente es como el puño de la mano, la taza, no sé qué. No, un poquito más, un poquito menos. De repente, no sé, nuestro mismo hijo, de repente tú decís, oye, mira, salió bueno para la fruta, se comió todo el plátano. ¿Se tiene que comer todo un plátano o tiene que comer la mitad de un plátano? ¿Cachai? Porque obviamente es rico el plátano y le va a gustar, pero tiene que comer por porciones como de acuerdo a lo que necesita cada uno. Entonces ahí también eso yo creo que es algo que tenemos que cada uno interiorizar y aprender a comer de todo, pero con porciones como justas. ¿Sabes? Para eso hay que ir al nutricionista para informarse. Exacto. Maca, quiero mandarle un mensaje a todas las personas o a los hombres que ya estamos pasando los 30, que trabajamos probablemente y que tenemos una vida más bien sedentaria. Entonces, por ejemplo, en mi caso, yo me esfuerzo por tener una vida deportiva relativamente, ¿cierto? 3 veces a la semana como mínimo. Intento no comer tanto dulce, casi nada. Tengo por ahí también mis berrinches semanales, obviamente. Soy humano, me equivoco. Pero la guatita no se me va, ¿ya? Entonces, ¿qué podemos hacer en el fondo para poder bajar esa guatita que incomoda cuando uno se pone ese pantalón, esa polera que antes te quedaba, ya no? ¿Qué podemos hacer? Mira, obviamente lo primero que yo te voy a decir, consultar, obviamente, a un nutricionista, a un experto, obviamente, en alimentación. Pero si ya estás en tu casa y decís, ¿ya qué hago? O sea, ver, realmente ordenarte. ¿Qué estoy haciendo? ¿Cuántas veces al día estoy comiendo? ¿Cierto? ¿Estaré comiendo en exceso? ¿Estaré comiendo legumbres? ¿Estaré comiendo verdura? ¿Estaré tomando agua? ¿Estaré haciendo el ejercicio suficiente? Que no para todos es igual también. O sea, la misma pauta a lo mejor que tenés tú, Juan Pablo, no es la misma que le puedo dejar a la Nati, ¿cierto? En cuanto a lo que hablaba antes la Nati de porción, ¿cierto? Porque los dos a lo mejor pueden comer hoy día arroz con pollo, pero no es lo mismo del pollo y el arroz que te voy a planificar a ti
que el arroz y el pollo que le voy a planificar a la Nati. O sea, en ese caso, cuando tú ya no sabís de porciones, de cuánto, de calorías, lo primero que tenéis que hacer es decir, ok, cosas básicas. 1, ¿me estoy alimentando bien? ¿Estoy teniendo todas mis comidas, las que tengo que tener? ¿Estoy haciendo ejercicio? ¿Me estoy hidratando bien? ¿Siento algo externo a esto? Por ejemplo, ¿siento dolor de guatita? ¿Siento inflamación? ¿Estoy yendo bien al baño? ¿Estará bien mi microbiota? ¿Será que estoy muy estresado y al subir el cortisol me está generando más grasa a nivel abdominal, grasa visceral? O sea, yo creo que hay que sentarse y replantearse también, porque cuando la vida va tan rápido como normalmente la tenemos todo, uno no tiende a hacer estas cosas. Tiende a decir, si comí, ayer almorcé, bueno, si ayer igual comí una lechuga, ya, si igual estoy desayunando, ya, filo, si creo que no estoy comiendo tanta azúcar, no, mira, igual estoy haciendo ejercicio, no tantos días, pero estoy haciendo, no tomo tanta agua, pero igual me tomé un té, me tomé un café, me habré hidratado, ¿cierto? O sea, normalmente los pacientes no se sientan a ver en qué puede estar fallando. Es lo primero que tienen que hacer si ustedes no tienen un profesional de la salud al lado. Decir, ¿qué estoy haciendo bien? ¿Qué podría estar haciendo mal? ¿Tendría que consultar? Y si pueden, obviamente, y pueden hacerlo, háganlo. De verdad que les va a servir. No tienen que estar enfermos para consultar. Solamente las ganas de cambiar su hábito, mejorar su calidad de vida y también, obviamente, empezar a tener una vida más saludable y tener objetivos personales. Oye, la cantidad de preguntas que hizo la Maca, ¡pum! No me sale ninguna respuesta. Yo creo que voy a tener que repetir el podcast para anotarla ahí en un papelito y decir, ya, voy a tener que responder cada una, porque realmente uno no se da en el día a día, no se da el tiempo de, como decís tú, sentarse y ver realmente qué es lo que estoy haciendo. Me sentí totalmente identificada cuando dijiste, sí, comí bien. Ayer comí lechuga, tomé un poquito de agua. O sea, como que siento, como que uno se autoconvence que lo está haciendo bien igual. Tal cual. Uno se convence que lo está haciendo bien y yo ayer me comí la mitad de tu plato también. De almuerzo, ¿te acuerdas? Sí, me acuerdo totalmente. Ay. Bueno, Bueno, Nati, vamos a pasar a una sección de este podcast muy entretenida que al Iván le gustaba harto. Le mandamos un fuerte abrazo a mi gran socio que se dio su puesto. Esta sección se llama Directo a la Vena. Es una sección más bien que nosotros te vamos a hacer una pregunta cortita y tú tienes que responder en una línea o en una frase, en una oración, en 30 segundos. ¿Ya? Entonces esperemos que nos salga increíble. Voy con la primera. La voy a leer para que salga lo más bien posible. La dieta keto, ¿es realmente saludable o es solo una moda? La dieta keto fue una moda y una tendencia, es verdad. Es realmente saludable para pacientes, por ejemplo, con resistencia a la insulina, pero no para todos. Hay que ver bien a qué paciente recomendársela. No es la solución a todas las patologías ni para todos los pacientes. Súper. El estrés, Maca, ¿engorda, sí o no? Sí, el estrés directa e indirectamente puede ayudar a subir de peso, subir grasa sobre todo. Voy a hacerte una pregunta, Maca, que puede ser que caigamos varios. ¿El pan es tan malo como dicen? No, eso es un mito. El pan, aparte de ser delicioso, rico y Chile ser uno de los países de gran consumidores de pan, ¿cierto? Es súper bueno. Tenemos en Chile panaderías y recetas de panes súper, súper buenos en cuanto a calidad. Mucho mejor que un pan envasado. Mucho, mucho mejor. El problema, Juanpa, está en la cantidad, en el exceso de pan que come el chileno. O sea, por algo somos uno de los países con grandes cantidades de consumo de pan. El problema está en la porción que comen acá, con qué acompañan el pan también es súper importante, porque normalmente, o sea, un pan con paté, un pan con mantequilla, ¿cierto? Todos los días, no es muy nutritivo. Pero sí, por ejemplo, tu porción de pan puede ser un pan de panadería, a lo mejor integral, pero con huevo, por ejemplo, con palta, ¿cierto? Con a lo mejor un queso fresco, súper rico y puede ser súper nutritivo también. Voy a abusar de tu tiempo. ¿Cuál es la porción correcta para una persona en términos de consumo de pan? Sí. Eso va a depender y depende directamente de mi paciente. Cuánto gasto calórico tenga, qué objetivo de composición corporal tiene, ¿cierto? Qué tanto le guste o no le guste también el pan, porque no a todos les gusta. Entonces, una porción en nutrición, como porción, son 50 gramos.
Eso es una porción. Pero hay pacientes que yo de repente les planifico 2 porciones, 100 gramos al desayuno. Como paciente de repente no le planifico 50 gramos, sino que le planifico 30 gramos. Pero todo va a depender de los macronutrientes que necesita alcanzar el paciente en el día. ¿Y qué pasa si no tengo una pesa en mi casa para pesar el pan, que yo estoy seguro que nadie tiene? O la mayoría no tiene una pesa en su cocina y pesa el arroz, pesa el pan. ¿Cómo puedo yo saber qué es o qué son 50 gramos de pan? Bueno, ahí no hay problema porque también en nutrición manejamos las medidas caseras, ¿cierto? Que yo, por ejemplo, te digo, 50 gramos de una marraqueta es un diente de marraqueta. Entonces tú decías, bueno, no es necesario que tenga la pesa en la casa porque yo ya sé que un diente de marraqueta son 50 gramos. La mitad de una yuya, por ejemplo, también, súper bueno. Ahí va a estar más que en la porción en la que tú tengas la pesa, es en cuánto realmente tienes que comer de eso. Eso es la clave para que a ti te funcione este tratamiento. Eso me gustó. Hubiésemos traído pan para comer, ¿o no? Como que vi un poquito de hambre. Oye, Maca, vamos con la última pregunta del directo a la avena. ¿Recomiendas el ayuno intermitente? Para algunos pacientes, sí, todo el rato, sobre todo para pacientes digestivos. Esto de, por ejemplo, hacer un ayuno de 14 horas va a ayudar a un reposo gastrointestinal que va a aliviar los síntomas gastrointestinales. Pero, por ejemplo, te pongo otro caso, un paciente que tiene trastorno en la conducta alimentaria, un paciente con bulimia, con anorexia, tú restringirle y decirle no puedes comer en 14 horas va a hacer que seguramente su condición empeore. Entonces, depende del paciente es si recomendamos o no este famoso ayuno intermitente. Pero no me va a pasar nada, por ejemplo, una persona relativamente sana, si hace un ayuno intermitente. Lo único que yo le pondría énfasis ahí es decir, en las horas que vas a comer todos los nutrientes que necesitas. Porque ¿qué hace mucha gente? Oye, voy a hacer un ayuno intermitente y voy a comer solo en 6 horas, ¿cierto? ¿Y qué hace? No planificar bien sus macronutrientes en esas 6 horas. O sea, ¿qué va pasando con el paciente? Va perdiendo músculo, se siente cansado, se le cae el pelo, pierde energía y dice, no sé qué me pasa si finalmente estoy haciendo el famoso ayuno intermitente que es tan bueno, ¿cierto? O sea, yo lo único que le pondría énfasis si un paciente lo quiere hacer es decir, ok, en esas 6 horas te voy a dar todos los nutrientes que tú necesites. Ok. Y en esas 6 horas yo tengo que tomar desayuno, almorzar y tomar 11. Sí. Wow. Oye, ¿recomiendas tomar 11 y cenar? ¿O tomar 11 o cenar? Normalmente, te voy a hablar por mi experiencia, los pacientes normalmente o toman 11 o cenan, ¿cierto? Tengo pacientes que también meriendan, toman una oncecita pequeña y después cenan. Es muy poco, muy poco, te diría el 5% de mis pacientes. Entonces, normalmente en Chile, como se toma más 11, podríamos armar una 11 buena, una 11 nutritiva, con los carbohidratos, proteínas, verduras que necesitamos, sí, como también podríamos armar una cena de la misma forma, ¿cierto? O sea, todo va a depender del paciente y de los gustos y preferencias que tengan. O sea, no voy a obligar a nadie a cenar, no voy a obligar a nadie a tomar 11, todo va a depender de tus gustos, obviamente. Oye, Maca, ¿y a qué hora más o menos recomiendas tú que sea la última comida del día para que uno no se vaya a acostar con la guata tan pesada? El otro dice, estoy todo hinchado si no comí tanto. Quizás efectivamente no comí tanto, pero comí muy tarde. Sí, es verdad, los procesos digestivos tardan horas, muchas horas. Normalmente yo recomiendo a mis pacientes, ojalá te acuestes 3 horas después de la última comida. 3 horas después. O sea, ¿cuántos de aquí lo hacemos? O sea, imagínate. No. ¿Qué hacen normalmente ustedes? Llegan a la casa cansados, toman seguramente 11, ¿cierto? Un pancito con algo y se acuestan rápidamente. Es como acostémonos, pongamos alarma que mañana nos tenemos que levantar temprano. ¿Qué pasa en ese proceso? Como nuestro cuerpo todavía está digiriendo todo esto, está absorbiendo nutrientes, ¿cierto? Cortando enlaces, etcétera. El paciente se acuesta con mucha más pesadez, un poco de dolor, inflamado, duerme mal, no descansa bien, no logra llegar a la higiene del sueño que necesita. Normalmente se recomienda 3 horas antes de acostarse haber comido. Siento que hago todo mal. No. Pero mira, te cuento mi rutina, directo a la avena. A mí no me da pudor someterme a este tipo de cosas, pero, por ejemplo, siento que se puede repetir también en muchas personas que nos pueden estar escuchando. Salgo del trabajo, 6 de la tarde, ponte que llego a las 6:30 de la tarde a la casa, tengo que ver a mi hijo, darle comida, mudarlo, acostarlo, tipo 7:30, 8 recién mi rutina se acaba como para poder yo respirar. Y de ahí bajo y recién puedo yo preocuparme de mi comida
Entonces yo estoy comiendo tipo 9 Sí. y después me tengo que ir a acostar. ¿Cómo puedo solucionar eso? Ahí lo que hacemos normalmente es organizar al paciente. ¿Qué pasa si esa comida, cierto? Tú me dijiste, Maca, más o menos 7:30, 8, yo termino. O sea, si tú tuvieses la comida lista en un tupper, en tu refrigerador, la tendrías que sacar a las 7:30 de la tarde, poner en el microondas o calentar en la olla y comértela, ¿cierto? ¿Qué pasa? Que a las 7:30, 8 recién empezáis a cortar las verduras, descongelar la carne, a hacerte el arroz, etc. Si no, ¿qué hace mucha gente? Pedirse la comida. Como ya, no, sabes que estamos súper cansados, pidámonos algo. Ay, pidámonos algo. O sea, ¿qué hacemos ahí? Decirle al paciente, ¿sabéis qué? Te voy a pasar un menú semanal de lunes a domingo donde tú, Juanpa, no vaya a tener que pensar en nada. Va a estar tu desayuno, colación, almuerzo, cena, cosa que el día domingo tú sepas que te tienes que cocinar para toda la semana. O sea, tú vas a tener en tuppers listo en tu refrigerador toda tu comida. Cosa que el día jueves llegaste a tu casa, mudaste a tu hijo, hiciste todo lo que tenías que hacer, 7:30 de la noche, tú estás sacando tu tupper, calentándolo y comiendo a esa misma hora. Te va a ahorrar tiempo y te va a dar también tiempo para hacer cosas que queráis también. Claro. O sea, ver algo en tu celular, relajarte, ¿cierto? Ver, no sé, el reality, tener tiempo también para leerte un libro, o sea, hacer más cosas también. Y no solamente estar cocinando todas las noches. Oye, yo estoy un poco alucinando con todo esto porque en la conversación pasada de este podcast estuvimos con un neurólogo y el neurólogo me dijo, no puedes ver tele, no puedes estar con el celular al menos 1 hora antes de dormirte. Entonces, también como que tantas restricciones a veces pueden generar aún más ansiedad, aún más estrés al final y uno termina botando y eliminando todo. Entonces, sí. ¿Qué tenemos que hacer nosotros, las personas que no sabemos de salud, con tanta información que nos dan los mismos profesionales de la salud? Sí. En ese caso, uno entiende también desde este punto como más de profesional de la salud que es difícil. Es difícil cambiar hábitos, conductas de un paciente, ¿cierto? De un día para otro. Entonces, ¿qué tratamos de hacer? Primero, no ser tan estrictos y ir mejorando tus hábitos de a poco. Porque yo no te voy a decir mañana, ya Juan Pablo, entonces mañana mismo te cocináis todo para la semana, mañana mismo dejáis el celular 1 hora antes, mañana mismo te ponías a hacer 5 veces a la semana ejercicio. O sea, si un paciente que a lo mejor no hace eso todos los días. O sea, empezamos a cambiar ciertas marcas a lo mejor de alimentos, empezamos a ver si te funciona realmente cocinarte los domingos, empezamos a ver si realmente a lo mejor en vez del celular cambias por un libro en la noche y de a poquito, y si el paciente no le funciona, buscar otra estrategia, buscar otra forma de que se cocine, o buscar, yo muchos pacientes lo que hago también es buscarle cosas que se puedan conseguir en Rappi para cenar. Ah, bueno. O sea, ese nivel de personalización de que para que a ti te sirva, ¿cierto? Entonces, uno, hay que entender que hay que ir de a poco, o sea, uno no cambia su vida de un día para otro. Y dos, tampoco ser tan exigentes también con el paciente ni con uno mismo, ¿cierto? Ir entendiendo que es un proceso y todo va de a poquito y también celebrarle los cambios de hábitos al paciente, aunque sean poquitos como Maca. ¿Sabéis qué? No hice la pauta, pero estoy tomando mucha más agua que la primera vez que vine. Perfecto. Y te das cuenta de lo que estás logrando. Sí, tienes toda la razón, vine súper urgida y vine súper angustiada, pero ahora me estoy dando cuenta que sí, en verdad avancé. Perfecto. O sea, hay que ir de a poco, hay que asesorarse bien, hay que organizarse, que es importante, y no autoexigirse tanto. Cambio de hábitos, cambio de mentalidad, estar tranquilos, sin estrés, sin ansiedad, alimentarse bien. Súper. Maca, vamos a pasar a la última sección de este podcast. Es una sección que a mí personalmente me motiva harto porque tiene que ver un poco con la telemedicina, con la salud a distancia. Recordemos que SaludTech hacemos telemedicina, nuestro foco es poder entregar salud a distancia dentro de nuestra plataforma Nati. Hay más de 300 médicos en 40 especialidades. Hoy día SaludTech está atendiendo en FONASA, atendemos a todos los pacientes también particulares que tienen su ISAPRE. Y estamos llegando a más de 6.500 personas todos los meses. Por lo tanto, para nosotros también es un hito bien importante. Y quería preguntarte a ti directamente, Maca, ¿qué rol juega la telemedicina en tu vida hoy día, en una Maca Espinosa 2025? Oye, es súper importante y súper agradecida de poder hacer consultas online,
¿cierto? Me conecta con pacientes que tengo en Brasil, en pacientes que tengo en Nueva Zelanda, en Estados Unidos, en España, cosa que a lo mejor tú pensáis que hace 4 años no podría haber hecho esto, ¿cierto? Y te limita mucho más, porque a lo mejor atiendo pacientes también, por ejemplo, a lo largo de Chile, Temuco, Chiloé, y a lo mejor me dicen, Maca, es que acá la nutricionista que hay o los 3 profesionales que hay no conocen el SIBO, por ejemplo. Entonces te tengo que contactar a ti en Santiago a través de una videollamada para que tú me puedas ayudar y diagnosticar de esto y qué tengo que hacer. O sea, hay muchos pacientes que no podrían, por ejemplo, atender ciertas patologías si no existiera la telemedicina o la videollamada, ¿cierto? Y es súper efectiva. O sea, yo amo hacer consultas en videollamada. Me tomo la misma hora que me tomo con mis pacientes presenciales. Y realmente funciona, es un éxito. A mí me encanta. Buenísimo. Quiero abusar y seguir saliéndome de la pauta, Nati, así que no me mire un poquito rebelde, mi socio. Pero que tiene que ver un poco con una conversación que yo tuve con una psiquiatra hace un tiempo atrás, en donde me dijo, ¿sabes qué, Juan Pablo? La telemedicina te conecta con el paciente de una manera también distinta. Yo en mi consulta presencial, no sé en tu caso, pero tengo todo bonito, ¿cierto? El paciente llega, hay olor rico, está todo ordenado. Sí. Entonces tú cuando te conectas con el paciente también te conectas con su realidad. Sí. La oscuridad que tiene en su pieza, el orden, el desorden, los alimentos que pueden estar por ahí, la cama hecha, no hecha. Entonces tú también como nutricionista te vas dando cuenta de los hábitos que tiene esa persona, y creo que también eso te ayuda a entender aún más el contexto de ese paciente que te está consultando. Así que quería solamente decir esa pequeña observación que me hace mucho sentido. Oye, Maca, ¿y tú en redes sociales? Bueno, yo sé, a raíz de lo que dice Juanpa, yo sé que tu oficina ahí es preciosa, es preciosa. No sé si ahí tu mamá tuvo que ver, te ayudó, te asesoró, pero es preciosa. Hasta yo la veo y siento el olor. Lo veo por el teléfono y siento el olor que hay en la oficina. Hay dulcecita y de todo, así que te felicito ahí, está muy bonita. Qué rico llegar a un lugar así, como que uno se siente acogida. Gracias. Pero en cuanto a tu gran influencia que tienes con tu gran comunidad en redes sociales, ¿qué tanto es el impacto que las redes sociales han tenido en tu forma de ejercer la nutrición? Yo creo que en un 100%. En un 100% las redes sociales me acercan al paciente. Y yo creo que eso es una forma de atender súper diferente. Porque lo mismo, cuando uno va al médico, tú no conoces al médico que te está tocando. No conoces, por ejemplo, si tu ginecóloga tiene o no tiene hijos, si tiene o no, dónde vive, si está casado o no está casado. ¿Cierto? Uno no conoce eso de tu profesional de la salud. En cambio, para mí las redes sociales, que es finalmente mostrar mi día a día, mi vida, que estoy acá, por ejemplo, que estoy mañana en mi consulta, acerca también a mi paciente a decir, me voy a ir a sentar a la consulta de ella y yo sé cuáles son sus hermanas, yo sé también cómo es su pololo, cómo es su mamá, dónde vive, sé todo el proceso que tuvo para levantar esta consulta, sé dónde estuvo estudiando, la conocí en sus vacaciones, vi todo su viaje. Entonces, las redes sociales me han ayudado un montón a conectar con el paciente y también que el paciente se sienta mucho más seguro con quien se está atendiendo. Creo que son un plus. Si uno las sabe ocupar bien, es un plus totalmente. ¿Podríamos decir que las redes sociales te cambiaron la vida? Sí, de todas maneras. Yo de repente miro para atrás y digo, ¿qué estaría haciendo? A lo mejor si no tuviera redes sociales. A lo mejor estaría trabajando en nutricionista, pero en otra cosa. A lo mejor ni siquiera tendría mi consulta. Ese nivel. Wow. Sí. Ese es el lado bonito, quizás, igual de las redes sociales, pero yo creo que también las redes sociales hoy en día tienen un lado no tan bonito, que es como medio peligroso. Sí. Y en base a eso, ¿tú cómo al día a día vas llevando o te enfrentas a la sobreinformación que se viraliza muchas veces en redes sociales, que no siempre es real? Sí. Mira, esto va a pasar tanto sea en las redes sociales, como en la tele, como en internet, ¿cierto? Como da lo mismo donde sea, la sobreinformación va a estar. Como también información que ya esté caducada, que a lo mejor sea súper real y en algún momento se utilizó, pero ya no. Yo prefiero que el paciente esté informado o sobreinformado y que nosotros como profesional de la salud tenemos la labor de educar al paciente a que el paciente no sepa nada. ¿Por qué te digo esto? Muy de cerca de mi experiencia, te morís cuántos pacientes tengo que han llegado gracias a videos virales en redes sociales. Maca, no sabía que tenía esto. Llevo 30 años con colon irritable, pero ahora puede ser que a lo mejor tenga SIBO.
Y tengo tanta información que no sé qué hacer, así que llegué donde ti. Y ahí yo tengo la labor de decir, ¿sabéis qué? Esto no es tan así, esto sí es así, tómate mejor esto, no te tomes ese suplemento que viste por ahí por TikTok, por ejemplo. Pero prefiero que el paciente tenga información a que un paciente encuentro mucho más peligroso que el paciente no tenga la información. Maca, Nati, hemos llegado al final de este episodio. Estuvo muy, muy entretenido. Nosotros aprendimos muchísimo la diferencia entre el colon irritable y el SIBO y también, por supuesto, en los hábitos alimenticios que son muy, muy importantes. Muchas gracias por la invitación, lo pasé súper bien, me sentí súper cómoda y bueno, espero verlo pronto también, a lo mejor más adelante. Muchas gracias. De todas maneras... Gracias, Maca. Gracias a todos también por este capítulo, por estar viéndonos. Estoy segura que todos, incluidos nosotros, aprendimos muchísimo y quizás ahora el SIBO se va a disparar aún más. Así es, así que Maca, Nati, muchas gracias. Y con esto damos por finalizado este episodio. Recuerden seguir a Maca en sus redes sociales, en Instagram, @maca.er y saludtech, @saludtech. Así que muchas gracias por llegar hasta acá. Recuerden suscribirse y darle like a este episodio. Chao, chao. Chao. Chao.